El Soberano. Vamos, por favor, con los mensajes que nos llegan a través de redes sociales, a través del fanpage. Brandon Vargas. ¿Por qué antes no quiso dar bono de 500 bolivianos a discapacitados, pero ahora pide 2.000 bolivianos de bono al gobierno actual? Sigamos, por favor. Están con nombre, estas son del Facebook. Esta es otra también de Brandon Vargas que dice: pregúntele cuántos hospitales hicieron y cuántas canchitas y proyectos deportivos. Avancemos, por favor. Alejandro Ceballos Ferfino dice: ¿por qué le dan cámara a ese? A ver si le preguntan de la canasta de 100 pesos en que pensaba, o de las alfombras, o de los lujos de su patrón. Si está en su plan, seguir haciendo canchitas en vez de hospitales, dice. Cuestionen de verdad, no es darle nomás cámara al tipo, nos dice. Luis Carlos Guzmán Loaiza dice: falta un tema, la reducción del 50% de las pensiones de colegios particulares, ya lo hablamos. Ángel Llanos dice: qué bien, por fin algo diferente. Rómulo Hurtado: que devuelva el dinero que robó de las AFPs y Fondo Indígena y que renuncie de docente de la UMSA, nos dice. Acá nos mandan... Gobierno de Evo Morales, corrupción, defalco, narcotráfico, extorsión, y ponen una serie de casos, un collage, Banco Unión, Fondioc, Entel. Avancemos, por favor. 14 años y no hicieron nada por la salud, dice Sandri Carrasco. Ahora aparecen. Por culpa de ellos todo el sistema de salud es lamentable. Alfredo Alcázar Antesana, que explique cómo comprar una canasta con 100 bolivianos. Yo voy al mercado y de 200 semanal no baja. Bueno, el mismo collage, el que mandó Javi Vaca. David Bustier dice: si no toca estos temas, no me queda más que decir que lo que se ve no se pregunta. Y pone la imagen de la Casa Grande. ¿Sabe por qué los médicos no tienen material de trabajo? Porque el MAS gastó 35 millones de dólares en un edificio de lujo para Evo. ¿Algo de eso que quiera comentar? Bueno, Jimena, muchas de las cosas que yo quisiera comentar, por supuesto. Primero es el tema de los 100 bolivianos, que esto ocurrió en un programa, como sabemos, de otro canal, donde el propio presentador, y ahora que la gente tiene tiempo, yo le invito a ver el video completo para que tenga el contexto de ese programa y de lo que pide justamente el presentador. El presentador del canal habían preparado ahí varios productos y me dicen: con 100 pesos, ¿qué puede comprar? A ver, ¿qué puede comprar aquí? Ellos son los que ponen los 100 bolivianos en mi mano. Yo no saco de mi bolsillo 100 bolivianos. Ellos me dan y me dicen: ¿qué puede comprar con 100 bolivianos? Inclusive yo me acuerdo, yo dije: pero no, pues yo no soy un buen parámetro para comparar eso, porque yo tengo un consumo totalmente diferente. Le digo, tengo una restricción de dieta muy diferente, pero cómpreme. Bueno, hemos comprado, entre comillas, y inclusive ni gasté los 100 bolivianos que era el ejercicio hacer eso, ¿no? Y de ahí, canasta de 100, ¿no? Mentiras que se repiten en la estrategia de la derecha porque no tienen argumentos para poder negar lo bien que se manejó la economía en el pasado. Estuvimos siempre en el primer lugar de crecimiento económico hasta el año pasado, Jimena. El año pasado perdimos el crecimiento económico, perdimos el ritmo. Ya no hay horizonte de hacia dónde va el país, ¿verdad? Eso, nosotros, miren, otro elemento para que la gente comprenda de dónde viene ese argumento de los 100 bolivianos. Si ustedes creen que el ministro de Economía de esa época hubiera pensado que con 100 bolivianos se hacía la canasta familiar, ¿no? El primer concepto y la primera discusión que ha salido siempre con la Central Obrera Boliviana era en qué consiste la canasta familiar. Recordará, Jimena, grandes debates con la Central Obrera Boliviana para el tema de la canasta familiar. Al final nunca llegamos al acuerdo con la Central Obrera Boliviana en ese momento. Pero sí, lo que hicimos nosotros, y de manera muy clara, de 440 bolivianos el salario mínimo nacional lo subimos a 2.060. Más o menos, si usted quiere, de $50 a $300 el salario mínimo nacional. Eso es pensar que con 100 bolivianos se puede comprar en el mercado. Creemos
que lo que se dice, no, lo que se trata de desprestigiar a un profesional con esa sarta de mentiras, mentiras que se repiten, que se repiten y que se repiten en los medios de comunicación, en las redes sociales, para tratar de manchar toda una gestión que le ha dado estabilidad económica y crecimiento al país, aspecto que no hemos visto en los últimos 6 meses, Jimena. Por otra parte, el tema que ya causa gracia, Jimena, es del tema de las AFPs. Yo no me he robado un solo centavo de las AFPs, ¿ah? Yo no sé de dónde sale eso, y nuevamente son mentiras que se repiten, que se repiten, que se repiten, en el anhelo de que mentiras repetidas se hagan verdades, ¿verdad? Más bien nosotros hemos hecho la constitución de un nuevo sistema de pensiones que hoy está siendo analizado y observado por el resto de América Latina. Hoy el problema en América Latina es el tema de pensiones, Jimena. Los gobiernos atraviesan problemas por el tema de pensiones. Y miren lo que pasó en Chile, en fin, todos los países están viendo cómo cambiar, cómo migrar sus sistemas de pensiones del sistema puro de las AFPs que nosotros teníamos a un sistema como nosotros lo estamos planteando, donde haya ese mixto, esa mezcla de lo solidario con el aporte individual. Y eso es lo que nosotros hemos sido pioneros en América Latina. Luego, adicionalmente, el tema del Fondioc también queda claro, ¿no? Eso se dice, se dice y se dice. Y miren ustedes, yo desde que he llegado, usted es testigo, Jimena, yo llegando del avión, hay una orden para ir a declarar sobre el Fondioc. Hemos ido, no tenemos nada que ocultar, Jimena. Nosotros no hemos hurgado ningún dinero ahí, pero claro, la idea es desprestigiar, la idea es manchar, ¿no? Como ha ocurrido, porque hay muchas cosas que se han dicho y hay muchas cosas de lo que la gente hoy se está dando cuenta que no habían sido ciertas las cosas que se decían antes, que les habían mentido, que se habían hecho creer cosas que no son. Y también hay gente que está tomando en cuenta la realidad y se está dando cuenta de las mentiras que están circulando. Quizás muy tarde, pero al final yo creo que vale la pena ese arrepentimiento y decir que se equivocaron. Don Luis Arce, una consulta. ¿Usted estaría de acuerdo, ya que nos decía hace instantes, de que todos vamos a ganar un poco menos o todos vamos a perder algo, decía, ¿no? De que las empresas, no todas grandes, pequeñas y medianas, rebajen salarios en esta época? No, yo creo que hay que cuidar el tema salarial, el tema de los ingresos. Por eso nosotros hemos propuesto, Jimena. Yo me remito nuevamente a las propuestas que hemos hecho público en redes sociales durante el periodo de cuarentena, donde decíamos algo que no ha hecho este gobierno. Cuidar el empleo. No ha cuidado el empleo. Nosotros pedimos un decreto supremo instruyendo, estableciendo la inamovilidad de trabajadores en el sector público y en el sector privado. Luego veremos, yo decía, los mecanismos para poder darle evidentemente al empresario para que no se muera, porque no queremos que el empresariado se muera tampoco, pero lo primero es lo primero. El más débil tiene que ser amparado por el Estado y ese es el trabajador. Y hoy en día, le digo más, Jiménez, hoy en día hay un problema muy serio en el tema del empleo en el país. Empresarios están negociando disminuciones salariales, están negociando el tema de vacaciones durante todo este tiempo, que justifica el pago. Están buscando mecanismos que lo que hace en realidad es retroceder y hacer caer el ingreso de los bolivianos. Todo el trabajo que hemos hecho para ir logrando el incremento del asalariado, del que tiene su sueldo, el que está ganando, y no solamente estoy hablando de obreros, no solamente estoy hablando de maestros, estoy hablando de inclusive profesionales que hoy se ven obligados a negociar con el patrón, no se ha protegido. Eso es lo primero que hay que proteger. Inclusive, Jimena, le voy a decir más, ¿no? El manual del Fondo Monetario para enfrentar el coronavirus, el manual del Banco Mundial para enfrentar el coronavirus, el manual del Banco Interamericano de Desarrollo para enfrentar el coronavirus establece como premisa justamente la defensa de las fuentes de trabajo, del empleo, del ingreso de la gente. Y eso es exactamente lo que el gobierno actual no ha hecho y lo está persiguiendo por favor, la clase se nos está acabando el tiempo, don Luis Arce. Y por supuesto los obreros que están en negociaciones lamentables hoy en esa situación. Permítame por favor, don Luis Arce, Jimena. se me está acabando el tiempo.
Si usted es presidente, por favor, ¿qué va a hacer? ¿Más canchitas o más hospitales? Porque aparecen estos informes que dice, por ejemplo, el UPRE priorizó 1.029 complejos deportivos y 239 centros de salud. Es decir, muchos más canchitas que centros de salud. Sigamos, por favor. Aquí tenemos otro. Evo Cumple impulsó 4 veces más canchas que obras de salud. La pregunta es, si usted es presidente, por favor, ¿seguirá esa tendencia de más canchas que hospitales o la invertirá? Quisiera responder a esos titulares primero porque lo que no toma en cuenta es cuánto, y ahí les paso el trabajito, cuánto se ha gastado en educación en el programa Evo Cumple. Pero bueno, voy a la pregunta concreta, Jimena. Lo primero que hay que hacer en Bolivia es la reconstrucción de la economía. Porque si no hay medidas adecuadas, no va a haber reactivación económica, no va a haber el ingreso y ni siquiera vamos a poder crecer. Hemos hecho cálculos, Jimena, en el equipo y vamos a tener una recesión de al menos el 3,6% y si nos va muy mal, porque se sigue cometiendo errores en la política económica actual, vamos a llegar inclusive a una recesión de cerca del 11%. Esta gestión 2020 estoy hablando, no estoy hablando de otro tiempo, de este año. Y salir de 11% queda claro que no es lo mismo de salir de 3,6%. ¿De qué va a depender de eso? De que se hagan bien las cosas, de que se garantice una buena política económica. Por eso hay que reconstruir la economía. Y la mejor forma de reconstruir la economía en este momento para el país, que ha sufrido un shock de oferta, un shock de demanda simultáneos, es fundamentalmente restablecer el modelo económico, social, comunitario, productivo que le ha dado al país los logros, los éxitos, los avances, el desarrollo económico que todos los bolivianos hemos anhelado siempre, Jimena. Eso hay que hacer. Se destruye el modelo por temas ideológicos. No se lo hace con ninguna convicción ni con ninguna medida adecuada para el país y lo hemos sentido estos 6 meses. Pero mire esto, Bolivia. por favor. Eso por que tanto, usted dice, permítame, esto que usted dice, todo lo que se logró con ese modelo no se ve en salud. Y no es una cuestión que debía resolverlo este gobierno, que lleva 8 meses o 7 meses. Es decir, en 14 años que usted dice que se logró todo eso, ¿por qué no se hicieron hospitales? Y por eso es la pregunta. Si usted es presidente, por favor, ¿se seguirá con más canchitas que hospitales o serán más hospitales que canchitas? No, lo primero que vamos a tener que hacer, Jimena, es reconstruir la economía. Le estoy respondiendo su pregunta. No va a haber ni plata quizás, claro, ni para es que canchitas, usted me dice que se ni hizo para todo hospitales bien. en una primera instancia. Me dice que se hizo todo Primero bien y que se vamos a avanzó. reconstruir la economía y ahí vamos a necesitar varios millones para poder establecer los cimientos de la economía de mañana. Ustedes no se están dando cuenta de lo que va a significar una salida de estas, de una recesión de 3,6 o de 11%, significa 1 año y medio, 2 o quizás más años para volver a tener un crecimiento. Estoy hablando de crecimiento positivo, Jimena. Creo que ese temita no se está tomando en cuenta en el análisis que usted hace. Aquí es muy diferente el escenario en este momento que enfrentamos. No es un escenario de decir si invertimos aquí o allá. Lo primero que hay que ocuparse es de garantizar empleo e ingresos a los bolivianos. Lo primero que hay que ocuparse es de que el empresario, del microempresario, del pequeño productor tenga las condiciones para continuar produciendo, porque se van a ir dañando esas condiciones en estos días, Jimena. Todo eso es lo que hay que hacer primero. Perfecto, entonces, pero mi pregunta, por favor, un plan inmediato, mi pregunta un plan sigue de corto sin plazo. respuesta, don Luis Arce. Hay elementos que yo creo que se debe entender bien lo que se tiene que hacer. Perfecto, pero mi pregunta va a esto, por favor. Si en esos 14 años que usted dice que los organismos internacionales certificaron que Bolivia fue el país que más creció, que comandaba el ranking de países que más crecían todos los años, ¿por qué eso no alcanzó para más hospitales y para equipar los hospitales? Porque, Jimena, quedaba claro, usted tiene que ver el punto de partida. El punto de partida de la economía del 2005 no era el punto de partida de esta gestión, por ejemplo, por decir algo. No teníamos absolutamente nada. No habíamos nacionalizado los hidrocarburos, Jimena. No habíamos recuperado las fuentes de ingreso. No habíamos, como Estado, tomado el control sobre los recursos naturales, que hoy no sabemos qué va a pasar con los recursos naturales.
y la industrialización de los recursos naturales. Todo ese impulso se ha dado con un cambio de política económica y de política que surge el año 2006. Y con todo eso teníamos que construir la base económica. Pero evidentemente, miren ustedes, el proceso de cambio no ha significado solamente hospitales, ha significado una nueva constitución política del Estado, nuevos derechos en la constitución para la gente, dignificación de las personas, en fin, un avance cualitativo importantísimo en el país durante todo este tiempo. Eso es lo que hemos hecho. Y para eso no solamente es pues salud, es educación. Yo recuerdo en mis largas discusiones con el ministro de Educación hasta que resolvimos el problema de los ítems en salud, o en educación, perdón. Fue un logro que los propios maestros reconocieron en su momento. Hicimos avances cualitativos importantes. Le quiero hacer dos preguntas, por favor. Le quiero hacer dos preguntas, por favor. Que son las que tienen que generar los ingresos, Jimena. Permítame, le quiero hacer dos preguntas y se me ha ido el tiempo. Hay muchas cosas que hacer que sin duda todo el esfuerzo que se estaba haciendo quizás no ha sido lo suficiente, es cierto, porque veníamos de un punto de partida muy bajo y eso hay que entenderlo. Y ahora el reto es exactamente el mismo, estamos en el abismo, estamos entrando al abismo poco y tenemos que salir de ese abismo trabajando y haciendo todo el esfuerzo que se requiere para reconstruir la economía. Jimena. Dos preguntas, por favor, le quiero hacer. Tema político. ¿Yanine Áñez es presidenta constitucional o es presidenta de facto? Bueno, mire, es un gobierno transitorio desde nuestro punto de vista que no está asumiendo su rol. Mire, estamos viendo que un gobierno transitorio está tomando decisiones de mediano y largo plazo, como contratos del gas con el Brasil, con el tema de la planta de urea que está botada ahí sin generar un ingreso, con el tema de la industrialización del litio, con el tema de la industrialización del mutún, con el tema de las grandes inversiones en plantas eléctricas para la exportación de energía eléctrica. Por favor, mi pregunta es que se me acaba el tiempo. Está hipotecando el futuro del país. ¿Cuál es la tomando respuesta a la decisiones pregunta, ahora, por favor? Y está endeudando al país. Está endeudando el país sin pensar en estos temas que mañana vamos a necesitar. Por favor, don Luis Arce, le rogaría, se me acaba el tiempo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Ella es presidenta constitucional o es presidenta de facto? Es una presidenta transitoria, Jimena. No me responde. ¿Ella es constitucional o de facto? ¿Es transitoria constitucional o transitoria de facto? Es transitoria constitucional. Perfecto. Ahora, otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Evo Morales? Bueno, con el compañero Evo tenemos conversaciones, será pues una vez a la semana, un par de veces a la semana, dependiendo de los temas que se vayan a tocar. No hay una regularidad en ese tipo de conversaciones. Permítame, si usted llega a ser presidente, ¿le diera a él algún cargo público? No, no es candidato. Tenemos que construir un gobierno que encare de manera efectiva esto de la reactivación. Insisto, Jimena, creo que la población no se está dando cuenta que el verdadero problema y la pandemia que vamos a enfrentar más adelante es el problema de la crisis económica profunda. Quiero preguntarle esto, por favor, esto es bien importante, don Luis Arce. Si usted llega a ser presidente, ¿usted va a ser un presidente manda más? ¿Va a ser el que manda? ¿O va a ser un títere de Evo Morales? Porque hay quienes dicen que eso va a ocurrir. Por eso se lo quiero preguntar a usted. Si usted llega a ser presidente, por favor, ¿usted va a ser el que mande? ¿Usted va a ser el o va a ser el títere? Y Evo Morales es el que mueve los hilos, como dicen. Eso hay que desechar. Yo entiendo la intencionalidad política de ese tipo de afirmaciones que se han venido dando. Por supuesto que el que toma las decisiones es el presidente del Estado. No es nadie más que tome las decisiones. Pero las decisiones se las hace de manera conjunta con el gabinete ministerial, en fin, todo ello. Pero las decisiones y por supuesto las responsabilidades y todo también las asume uno, Jimena. ¿Y las elecciones cuándo tendrían que ser? Y esa es la última pregunta. Bueno, desde nuestro punto de vista, dentro del marco de la ley que ha establecido la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿En agosto?
tienen un plazo hasta el 3 de agosto, me parece, entonces que el Tribunal Supremo Electoral de una vez defina la fecha de elecciones para que todos seamos claros. Muy bien, quiero agradecerle mucho, se nos fue todo el programa prácticamente, la verdad Sí, es que es la primera le vez que agradezco lo por el logramos tiempo, entrevistar Jimena. como candidato. Le agradezco mucho que hubiera respondido No, todas le nuestras agradezco yo. preguntas y las del soberano. Buenas noches, don Luis Arce. Buenas noches, Jimena. Vámonos a la pausa.